Esto es La Buena Educación. Muy buenos días, comenzamos con La Buena Educación, hoy sábado 16 de marzo del 2013. Conversando con ustedes, amigos y amigas oyentes. Como siempre, queremos compartir información desde la producción del Ministerio de Educación y esta vez les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a resolver problemas y enfrentar situaciones cotidianas a través de la comunicación? Es decir, nosotros como padres de familia, ¿cómo podemos ayudarlos a resolver problemas de la vida cotidiana? A través de la comunicación es posible. ¿Pensado ustedes? Cuéntenos sus experiencias, nos pueden llamar y como siempre cada sábado esperamos sus llamadas a las líneas telefónicas 222-0575, 222-0580, 222-0711 y para ustedes que están en provincias la línea gratuita es la 0800-2482. Bueno, estamos aquí como siempre también cada sábado con una invitada para conversar sobre estos temas porque queremos también compartir las experiencias que se vienen realizando y los nuevos enfoques y aprendizajes que se van impulsando desde el Ministerio de Educación. Estamos con Sheridan Blossier, especialista de comunicación de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación. Entonces, Sheridan, muy buenos días. Buenos días, Liz, muy complacida de estar contigo y con tu radio escuchas. Bueno, en concreto estamos haciendo la pregunta, ¿no? Nosotros como padres de familia, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a resolver estos problemas que se presentan en la vida diaria a través de la comunicación? Cosas muy concretas, por ejemplo, ¿no? Conversábamos antes de iniciar el programa, si nosotros como padres de familia tenemos que salir de emergencia de la casa, por ejemplo, y nuestro hijo tiene que hacer tareas y nosotros hemos quizás acostumbrado a ellos a que estar acompañándolos al momento de hacer tareas, pero de repente ese día tuvimos que salir por alguna emergencia y los dejamos solos. Le dejamos una notita, hijo, hija, mira, voy a llegar en una hora, anda avanzando tus tareas, ¿no? En esta situación que es una situación de la vida cotidiana, ¿cómo está presente la comunicación? ¿Cómo podemos ayudar o cómo ayuda esta situación a nuestros hijos a justamente enfrentar, ¿no? Desde la comunicación? Mira, lo primero que tendríamos que reflexionar y compartir con nuestros radioescuchas es que hablamos de una comunicación para la vida, pero hablamos de una comunicación en la vida, ¿no es cierto? Es una comunicación que me sirve para ser eficiente en la vida, pero que la voy practicando, vamos a decir, en la vida diaria. Entonces, por ejemplo, en la situación que tú me proponías como ejemplo, veíamos que el niño, la mamá le dejaba una notita para que vaya avanzando con las tareas o de repente por ahí se lo podía dejar en un mensaje con la vecina, ¿no es cierto? Entonces este niño tenía frente a sí un reto, un problema y para eso tenía que recurrir a varios elementos, a varios recursos que él ya debería haber incorporado. Uno primero es que va a tener que leer la nota y entender lo que nos dice la mamá o entender lo que la mamá nos dice oralmente a través de la vecina. Luego va a tener que recurrir a la tarea y comprender el reto que me plantea la tarea o qué es lo que tengo que hacer. Luego va a tener que diseñar un conjunto de pasos para encontrar la solución frente al reto que la tarea le presenta. Buscar información, saber dónde está esa información. Probablemente tenga que revisar algunos libros, algunas revistas, algunas fuentes de internet y saber leer y localizar qué es lo que me sirve para resolver esa tarea y qué no. Y imaginemos que ese niño adicionalmente no cuenta con algunos materiales en ese momento. Uh-huh. Entonces va a tener que recurrir a una tercera persona, un hermano mayor, una vecina, para que le preste algunos materiales para resolver la tarea. Entonces, en esta situación que hemos conversado, te vas a dar cuenta que hay varios elementos en juego. Elementos que tienen que ver con la comunicación, que es lo que estamos conversando con ustedes, ¿no? En esta situación concreta, ¿no es cierto?, cómo estamos aplicando, ¿no?, lo que hemos aprendido y cómo la comunicación está presente, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían? Tú ves, por ejemplo, que él ha tenido que comprender ese textito que la mami le dejó, ya sea oral o por escrito, ha tenido que reorganizar la información que tenía y que encontró en los libros, ha tenido que diseñar un conjunto de estrategias o pasos, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer luego, qué voy a hacer después, para poder solucionar el problema. Ha tenido que escoger la información que le sirve para resolver el reto que le presentaba la tarea. Ha tenido que comprender la tarea, en qué consistía esta tarea, ese trabajo que tenía,
y finalmente ha tenido que darse cuenta de sus necesidades y comunicarlas verbalmente a otro, ¿no? No tengo este material, préstamelo, en fin. Y eso tiene que ver con la expresión, ¿no? La expresión oral. Así es, en eso ha puesto en juego su comprensión lectora, en la tarea y en el mensajito, ha puesto en juego su expresión y comprensión oral porque ha tenido que comunicar a otros sus necesidades, ¿no? Ha puesto en juego también su capacidad para hacer determinadas acciones estratégicas y comprender, por ejemplo, qué me sirve de este libro, qué no me sirve de esta información. Bien, estamos conversando entonces aquí en cabina con Sheridan Blosier, especialista de comunicación de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación. Estamos conversando sobre la comunicación y cómo a través de ella podemos ayudar a nuestros hijos a resolver problemas de la vida diaria. Queremos entonces escuchar también su opinión, las líneas telefónicas 222-0575, 222-0580, 222-0711 y para ustedes que están en provincias la línea gratuita es la 0800-24-82. De repente ustedes quieren compartir también alguna experiencia que hayan tenido con sus hijos o ustedes también en la vida diaria y que hayan tenido que justamente utilizar la comunicación y donde ustedes puedan compartirla con nosotros y que puedan servir como ejemplo para nuestros oyentes que nos están escuchando en todo el país. Sheridan, entonces, si tendría que preguntarte, ¿para qué sirve en la vida diaria el aprendizaje de la comunicación? Porque muchos piensan, bueno, la comunicación es aprender a escribir, ¿no? Y aprender a leer. Quizás para muchos hasta ahí es la comunicación, pero la comunicación es mucho más que eso. Así es, como tú dices, Liz, parte del aprendizaje de la comunicación, que es un aprendizaje fundamental para la vida, como lo estamos reflexionando junto contigo y con los radioescuchas, implica como dos grandes aspectos. Uno, me va a permitir aprender a expresar mis necesidades, mis sentimientos, mis intereses en la vida diaria, en la convivencia con los demás, y me va a permitir que luego esto se amplíe a los espacios sociales donde yo me voy a ir insertando, en la escuela, en los clubes, en el barrio, luego si voy a un instituto, en el instituto, en los lugares donde participo. Entonces tenemos la comunicación que me permite establecer vínculos con los otros para la convivencia. Y el otro gran factor que me permite la comunicación es el aprendizaje, a través de la comprensión de textos, la producción y la expresión oral, la producción escrita. Nosotros vamos adquiriendo determinados aprendizajes a lo largo de toda la vida y por eso remarcábamos un poquito que es un aprendizaje para la vida, pero es en la vida, en el desarrollo mismo del día a día, que ponemos en juego estas capacidades orales y escritas para comunicarnos. Y entonces, si tendríamos que explicar, quizás muchos están preguntando también, ¿no? ¿Qué es lo que deben aprender nuestros hijos respecto a la comunicación, digamos, en el nivel inicial, en el nivel primario? ¿Esto va cambiando? Sí, esto va cambiando. Primero tendríamos que tener en cuenta que hay como 3 grandes aprendizajes que vamos a desarrollar a lo largo de toda la educación básica, ¿no? Desde que estamos en inicial hasta que terminamos el 5º de secundaria. Un aprendizaje tiene que ver con comprender textos orales y escritos, es decir, lo que me dicen, pero también lo que yo leo, ¿no? Otro tiene que ver con producir textos, igual, orales y escritos, expresarme con claridad según mis necesidades, mi propósito, pero también poder escribir, textualizar aquello que yo estoy necesitando, ¿no? Y lo otro, que se vinculan todas estas, tiene que ver con comprender y expresar oralmente, como hemos dicho, también mis necesidades, mis intereses, en función al propósito que estoy requiriendo, ¿no? Bien, entonces los aprendizajes, si tendríamos que resumirlos, son básicamente 3. Claro, son 3 y que se interrelacionan, como hemos dicho, recuerda el ejemplo que pusimos en la mañana, al inicio, ahí se interrelacionaba la comprensión, la expresión oral, ¿no? La producción de textos. Bien, y ya estamos recibiendo llamadas telefónicas. Recuerden que seguimos regalando nuestros kits de la buena educación, material completo para todos ustedes. Todas las llamadas hacen acreedor a un kit de la buena educación. Tenemos ya una llamada telefónica a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Humberto. Buenos días, señorita. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Estoy llamándole desde Breña, señorita. Realmente, primeramente, para felicitarle por este muy interesante participación que están haciendo, prácticamente llamando un poquito la atención a los padres de familia para interrelacionar con sus hijos. Señorita, mire, lo que yo he podido notar ahora,
Por ejemplo, cuando nosotros, yo soy del año, he nacido el 49, y esas veces nuestra enseñanza era muy diferente a la que ahora están haciendo. Entonces nos vemos en el problema de no poder interrelacionar con las enseñanzas que en este tiempo lo hacen a nuestros hijos. Pero sin embargo, como padres de familia, estamos pues tras de ellos, de tal manera aprendiendo también con nuestro hijo. Entonces yo lo que puedo entender de lo que usted está explicando esta mañana, la interrelación de padres a hijos es muy importante, señorita. Y entonces yo como padre de familia estoy ya no enseñando a mis hijos, sino a los nietos. Y ya prácticamente estoy aprendiendo con ellos también todo lo que es en el tiempo actual sobre las enseñanzas. Bien, muchas gracias, Humberto. Bueno, primeramente felicitar a Humberto de Breña, destacando una frase que él ha dicho, que está aprendiendo con sus hijos y nietos. Y definitivamente la vida es eso, ¿no? Es un permanente aprendizaje que se va dando de diferentes maneras. Como él dice, han cambiado mucho las formas de mirar esta enseñanza y aprendizaje de las diversas campos del saber a que se enfrentan nuestros niños. Y lo importante que es comunicarnos en situaciones de la vida cotidiana. Como conversábamos alguna vez, no solamente decir qué es lo que está pasando, sino por qué está pasando, dónde está pasando, cómo te sentiste frente a lo que está pasando. Establecer un diálogo más profundo con los niños frente a las situaciones que son sus preocupaciones, sus intereses, no simplemente oírlos, es decir, a veces estamos tan atareados por las cosas de la casa que los oímos, pero no nos detenemos a escucharlos para saber verdaderamente el fondo del por qué nos quieren decir tal o cual cosa, ¿no? Tomarnos un tiempito para compartir con ellos. Bien, pero Humberto también ha señalado algo muy importante, ¿no? Le decía, la enseñanza es muy diferente y creo que es una oportunidad para explicar a nuestros oyentes que justamente desde el Ministerio de Educación y que sí, efectivamente se vienen implementando una serie de cambios y que los enfoques son diferentes. Podrías quizás explicar esto a nuestros oyentes, ¿no? Porque a veces también, y hay que señalarlo, nosotros recordamos la manera en cómo nos enseñaron y queremos replicarlo con nuestros hijos y no necesariamente, quizás sí puede funcionar, pero mejor es seguir las pautas que se vienen dando ahora. Si nos explicas esto, Sheridan. Sí, lo que hacemos, lo que estamos impulsando desde el Ministerio de Educación y puntualmente en este material que va a llegar a las escuelas que se llama Rutas de Aprendizaje, en la cual los papis y mamis pueden conversar con los maestros de qué se trata y cómo a través de ello pueden ayudar a sus niños, es que miramos la situación de comunicación en una situación real. Entonces yo leo, escribo con propósitos definidos para algo, me fijo a quién va a llegar esa comunicación que voy a realizar y reflexiono sobre cómo tendría que ser mi mensaje para que esa comunicación cumpla con el propósito que yo me he planteado. Imaginemos que queremos invitar a unos amiguitos al cumpleaños. Entonces vamos a hacer en la casa unas tarjetitas. Ahí yo ya tengo mi propósito. Quiero invitar a mis amigos para que vengan a compartir mi cumpleaños. Entonces ya tengo a quiénes voy a invitar y para qué voy a invitar. Luego tendría que pensar cómo sería esta tarjetita, qué condiciones tendría que tener para que mis amigos pudieran realmente llegar a mi cumpleaños. Bueno, seguimos con las llamadas telefónicas, Sheridan. A esta hora de la mañana nos comunicamos con Alan. Él nos llama desde Surco. Alan, buenos días. Buenos días, señorita. Sí. Es la primera vez que llamo, espero que no sea la última. Es un programa muy interesante. Y lo que le quiero comentar es algo muy importante, que escasea en nuestro país, en nuestra sociedad. Yo tuve la oportunidad de estar en Alemania el año pasado y he visto a los niños en primaria, ya les enseña a temprana edad cómo formarse una opinión, para que ellos puedan pensar por sí mismos. Y eso es muy importante porque eso es bueno para no solamente para la política, sino en la vida, como ciudadano peruano. Eso yo me he dado cuenta que aquí todavía falta, y eso lo he podido notar porque hay mucha gente que a pesar que ya han terminado el colegio, no tienen una buena comprensión lectora y no pueden entender muchas veces las opiniones que otros vertimos en las emisoras. Y eso también denota que hay muy baja cultura en la gente, o sea... Bien, Alan, muchas gracias. Y nosotros repetimos para todos ustedes que nos están llamando, queremos saber cuál es su opinión con respecto a la comunicación, si realmente
la comunicación, ¿cómo nos puede ayudar a resolver estos problemas y enfrentar situaciones de la vida diaria? Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con sus llamadas telefónicas. Escríbenos a labuenaeducación@minedu.gov.pe.